pero no lo voy a probar hoy. Ahora sí, notificación. Perfecto. Listo. Bueno, bienvenidos. Es 21 de enero de 2024 y estoy honrado y realmente agradecido de poder generar otra vez esta conversa con mis tres grandes amigos acá a la distancia del internet. Eh, los presento, no requieren presentación, pero los presento en términos de ubicación. Tenemos a Pavel Quintero desde Argentina, quien está funcionando hoy también de productor y moderador, y siempre con su contribución profesional al asunto. Tenemos a Noel Leal desde Venezuela, desde la misma Caracas, que todos añoramos, con su conocimiento y su experiencia, y bueno, sobre todo con su convicción eh, muy firme con la lucha de la liberación de Venezuela. Y tenemos a Jorge Rojas desde España, bueno, que está viviendo los buenos efectos del invierno, como lo estoy viviendo yo, con su gran sabiduría y experiencia del contexto venezolano y bueno, y además en especial del tema que vamos a tratar hoy. Muchas gracias a todos y bueno, voy a introducir un poco el tema y la dinámica. La temática la hemos querido traer a pesar de que quizá el planeta está viendo otros temas más inmediatos. Esta es una temática, bueno, que toca la fibra misma de lo que significa la República de Venezuela, de lo que significa la nación venezolana, y es la temática de la Fuerza Armada, en clave de una, por decirlo así, escritura de la historia reciente de nuestro país, que yo, David Gueni, desde Estados Unidos, pero sé que muchos otros desde fuera y los que están adentro de Venezuela, también de los que estuvimos en algún momento involucrados en la lucha, pues sentimos que hay que decir esta historia, hay que contar esta historia. Creemos que estamos convencidos de que nadie más la contará de la misma manera o al menos con la misma contundencia. Y ese es el objetivo, digamos, de estos episodios y por supuesto incluyendo el de hoy. La Fuerza Armada venezolana ha pasado por una serie de transformaciones importantísimas casi en un 99% para mal, en detrimento suyo como institución o conjunto de instituciones y por supuesto en detrimento de la patria venezolana, de la nación venezolana y de toda la institucionalidad del país. Y es importante, creo, comenzar con la idea de que la Fuerza Armada, bajo el proyecto marxista, neomarxista, chavista, es víctima. Y a lo contrario de lo que la clase política dirigente tradicional del país ha querido vender, pues no es una beneficiaria del proceso revolucionario, sino todo lo contrario. Te dejo la palabra, Pavel, bueno, para que nos guíes acá en la estructuración de esto. Gracias, David. Para entender un poco lo que es las Fuerzas Armadas del chavismo, hoy en el año 2023 y lo que fue su proceso de transformación, creo que deberíamos dar un pequeño paso atrás y hablar de las Fuerzas Armadas, primero en su contexto histórico, como unas Fuerzas Armadas que se profesionalizan. Eh, Evidentemente salen a resaltar
el nombre de distintos presidentes o distintas figuras dentro del histórico. Podemos hablar de Gómez, de López Contreras, de Medina Angarita o de Marcos Pérez Jiménez en ese proceso. Entonces, quisiera hacerles una primera pregunta. ¿Cuál o cómo es ese contexto histórico de la profesionalización de las Fuerzas Armadas de Venezuela en esa primera etapa? Fíjense que hay un punto bien interesante para comprender esto. Hay que comprender que el eje, cuando hablamos de Fuerzas Armadas de manera seria en Venezuela, entra en la misma construcción real de lo que es Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela se puede decir que tiene una entidad real como país que atiende a su soberanía completa, es a partir del gobierno de Juan Vicente Gómez. Es decir, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando apenas de 120 años. Es la historia real de esa, no solo de la Fuerza Armada organizada, sino de la misma estructura de lo que es Venezuela, desde la hacienda pública hasta simplemente una manera más civilizada de entendernos como país, porque es hasta Gómez quien logra hacer que los Andes se comuniquen con Venezuela por vía terrestre, por absurdo que parezca, hasta eso se veía retrasado en Venezuela hasta el gobierno de Juan Vicente Gómez. Entonces nosotros tenemos que entender que en la dictadura del general Juan Vicente Gómez es cuando se construye un país. Nosotros venimos del periodo de la independencia, venimos de la guerra civil, venimos de gobiernos como el de Guzmán, veníamos de todo este tipo de cosas que no habían tenido la oportunidad, si se quiere decir de alguna manera, de poder cohesionar y construir nación. Entonces, eso también traía la consecuente cantidad de ejércitos que no eran más que montoneras. Distintos ejércitos que peleaban entre sí, distintos caudillos que empujaban su mini ejército para poder mantener ciertos privilegios. Entonces, todo esto cambia, de verdad, con la llegada de los andinos al poder, con la llegada de Gómez y su compadre, y eso hace ese cambio. Pues una serie de victorias militares logran alisar ese cuero seco que era Venezuela. Gómez entiende que al haber logrado colocar ese orden se necesita darle de verdad profesionalización al ejército. No, que eso es un punto interesante. La profesionalización del ejército viene posterior, pero sí Gómez entiende que hay que generar la institución ejército. Y eso es muy, muy importante. Darle esa institucionalidad, al mismo efecto que estaba teniendo Gómez de que había que construir nación, entendió eso y hasta adelantado a su tiempo, o en su tiempo con los primeros países estábamos hasta incorporando fuerza aérea. Era impresionante. Bueno, todos esos beneficios venían de la mano de que ya Venezuela tenía una clara vocación petrolera, habían oportunidades para el desarrollo extraordinario de lo que podía hacer Venezuela. Tal desarrollo extraordinario dio los primeros pasos a lo que sí vendría a ser la profesionalización del ejército. ¿Qué pasos se van dando para esa profesionalización del ejército? El enviar a personajes de reciente graduación de la Fuerza Armada a la Academia de Chorrillos en Perú. El primer paso interesante en ese proceso de profesionalización fue enviar un grupo de venezolanos, entre ellos al general Marcos Pérez Jiménez, bueno, en aquel tiempo teniente, a profesionalizarse, a entender qué es la construcción de un ejército profesional. Y eso es muy importante para poder entender muchas de las cosas que traen después hasta el golpe contra el general Medina Angarita. ¿Por qué? Porque lo que logró capitalizar Marcos Pérez Jiménez al volver a la nación fue darse cuenta de que él tenía un gran temor. Él tenía un gran temor de que el ejército no evolucionara y se quedara en manos del gomecismo. Por más que López Contreras hizo el bypass perfecto, por más que Medina Angarita estaba en mi opinión, una necesidad de una imposición democrática muy temprana para la realidad. No estaba entendiendo ni siquiera Medina Angarita lo que estaba sucediendo dentro de la propia Fuerza Armada. Entonces, esa necesidad de darle paso, de hacer de la institución una estructura profesional, estaba todavía sin entenderse. ¿Por qué? Por lo mismo que estábamos hablando con respecto a país. Todavía no éramos ni siquiera un país.
No éramos una cosa institucionalizada, centrada, bien ubicada. Nosotros veníamos en ese proceso de esa nación que apenas se estaba pacificando. Y estaba, gracias precisamente al maná petrolero, de repente apenas nos estábamos poniendo de pie y estábamos pegando carreras sin haber caminado. Muy bien, entonces tenemos un primer proceso que se institucionaliza la Fuerza Armada, se le da su rol de institución y hay unos pasos hacia la profesionalización. Si hablásemos de ese proceso de profesionalización, ¿qué podríamos destacar? Bueno, tú sabes que entre las cosas interesantes, que es bien interesante, Gómez trajo para esa formación de ese ejército a un coronel chileno, que ahorita no recuerdo el nombre. Este coronel chileno había sido formado bajo todos los esquemas prusianos. Entonces, de repente, esas montoneras se vieron en uniforme, esa institucionalización se hizo forma en base a esa idea prusiana, ya un poco bajada a Latinoamérica por este coronel chileno, que le da una estructura para darle ese espacio a la profesionalización. Es muy interesante porque ahí quedamos en uno de los grandes dramas que ha sido Venezuela siempre, que es la visión de las miserias personales que hacían que esa profesionalización no siguiese los pasos lógicos, sino esas miserias personales, que en este caso estaban amarradas a las estructuras gomecistas, no querían que esa lógica continuase. Y eso es parte de ese freno constante que hemos vivido como nación. Después ese freno está más organizado ideológicamente, pero el asunto es que se aprovechan mucho de esas estructuras de miserias personales que evitan ese paso hacia la profesionalización. ¿Tenemos profesionalización antes del ejercicio de Marcos Pérez Jiménez en el poder? Sí, por supuesto que sí. Y una de las mayores demostraciones y apertura hacia ese hecho profesional la da el mismo Gómez. Al cederle, al indicar que a su muerte el proceso lo tenía que llevar el ministro de Guerra y Marina, es decir, el general López Contreras. Él rompe allí lo que todo el mundo estaba seguro de que sucedería, que vendría a ser una sucesión monárquica. No, simplemente allí se marcó el gran inicio de darle paso a la institucionalización, a la profesionalización de la Fuerza Armada. Muy bien, sí. Quería agregar la función de López Contreras, que en parte es la parte de profesionalizar la Fuerza Armada, es la división de los componentes. López Contreras fue el fundador de la Guardia Nacional Venezolana, la cual era la parte del componente más cercano a los civiles, la parte civil, con las funciones de frontera, seguridad pública a nivel rural y todo aquello. Adicionalmente a esa función, López Contreras se encargó de hacer la transición hacia una democracia muy temprana a nuestro juicio, como bien explicaba Noel, debido a los problemas políticos de aquel tiempo y la infiltración ya de la izquierda en toda la sociedad, incluyendo la Fuerza Armada Nacional. Prueba de ello es el golpe contra Medina Garita, que fueron los ADECO. Lo mismo que le dan el golpe de Estado a Pérez Jiménez, lo derrocan básicamente, unos 20 y pico años después. El tema con Venezuela es lo que habla Noel de las miserias personales, es algo universal. Pero cuando hay poder de por medio, esas miserias, esos resentimientos, esos odios cobran más fuerza y más poder. Sus objetivos son otros. Y en este caso, tomar posiciones de poder o verse privado de ellas, en caso de Fuerza Armada, lograba bastante retraso en el tema de institucionalizar la misión y la estructura del ejército. Sí, excelente. De hecho, hay una idea que voy de Jorge que quiero recalcar. Yo lo que quiero es darle un poco de color a la historia, ¿no? Hay un dato que es más como una hipótesis, pero se dice que, hablando de la identidad nacional y de cómo la identidad nacional casi se alinea
al eje de institucionalización de lo que es un ejército o posteriormente una fuerza armada compleja. Pero es que inclusive durante la era de la independencia, durante la guerra de la independencia, se dice que realmente una, una idea de nación venezolana, en el sentido de la confluencia y unión identitaria entre múltiples regiones que estaban durante la etapa colonial bastante desintegradas o no necesariamente unificadas bajo la idea de una nación venezolana. Ese fenómeno se da en los campamentos del Ejército Patriota, o sea, ese fenómeno de identificarse como un pueblo venezolano, ¿no? Por supuesto no se da nada más ahí, pero ahí no es una feliz coincidencia de que la identidad nacional está tan atada a la existencia misma de una Fuerza Armada venezolana. Y luego, si vemos la segunda mitad del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, cuando realmente irrumpe la importación de la ideología marxista desde Europa hacia América Latina o América en general, lo que vemos es interesante porque es mi opinión como lector de historia venezolana que en Venezuela fundamentalmente han existido dos ideologías del Estado, de lo que pudiéramos llamar un Estado venezolano. La una ha sido el positivismo desarrollista y la otra ha sido el marxismo y todas sus diferentes ramificaciones. Digamos, ideologías que hayan tenido un arraigo y un desarrollo histórico consistente y que no sean cosas interrumpidas por un evento u otro. Y es interesante porque en el positivismo, el rol de la Fuerza Armada Venezolana, el positivismo desarrollista, es protagónico. O sea, no hubiera existido esa ideología de Estado sin eh, Figura. esa figura y sin la práctica de la institución militar. Por supuesto, ahí los andinos, que comenzaron, si recordamos el cuento, la invasión de los 60, ¿no? O sea, 60 interventores. Y esa es realmente la ideología fundacional del Estado venezolano en el siglo XX, de la historia que estaba contando Noel. Y lo que quería que resalté eso porque quería hablar de ese momento histórico de la creación de la Guardia Nacional que mencionó Jorge, porque ya ahí se entiende que el general López Contreras, eh, que pertenecía a esa generación bueno, que en forma casi de insulto se le llamaba los chopuepiedra, ¿no? O sea, la generación, digamos, sin formación académica militar. El general López Contreras ya intuía que ahí había la necesidad de defender al país de un enemigo, digamos, no convencional, de una especie bueno, de fuerza que progresivamente iba a ir penetrando al mundo civil y al Estado. Y yo creo que ahí ya en la creación de la Guardia Nacional como componente hay una intuición de lo que vendría luego en el siglo XX. Y es interesante porque es el componente que yo creo que más pervertió y destruyó y carcomió el marxismo. Y no creo que haya sido por feliz coincidencia o casualidad. Y el último comentario que iba a hacer es simplemente un dato curioso de que Isaías Medina Angarita, que fue presidente, y en mi opinión, quizá uno de los periodos más brillantes de la conducción del Estado venezolano, eh, si no fue parte, creo que fue el número 17 de su promoción en lo que en aquel momento se llamaba la Escuela Militar. Y si mal no recuerdo, fue de la primera promoción de esa escuela militar, o una de las primeras, pero en todo caso, ya la presencia de esa generación formada, ya ahí había una primera ruptura. Y yo creo que esa es lo que estaba hablando Noel, era de rupturas que tenían que darse para que hubiese una especie de proceso un poco más lineal de desarrollo
pero bueno, no se dieron quizá de la manera más orgánica posible. Sí, voy a aprovechar ese pie de estos procesos de ruptura y vamos a adelantarnos un poco en el tiempo, ¿no? Vamos a entrar en un periodo entre el año 58 y el año 70, pero esta vez desde la perspectiva de la sociedad civil. Y mi pregunta para ustedes sería, ¿cómo fueron vistas las Fuerzas Armadas entre estos años, entre el año 58 y el año 70? Y hablemos de esta primera etapa de la democracia venezolana. Yo creo que mucho está reflejado en esa convencerse como sociedad de que había que evolucionar del esquema dictatorial al esquema democrático. Venía una visión lógica por los acontecimientos que estaban marcando el mundo en general, ese proceso de imposición de las democracias, que decía, mira, ya, estas Fuerzas Armadas están entendiendo. Ese están entendiendo viene también muy entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando de carpanazo, estamos hablando de distintos efectos porteñazos, de distintos efectos militares en esa naciente democracia, en ese periodo inmediato posterior al 58. ¿Cómo, cómo la población va tomando a esa Fuerza Armada hasta esos años 70? Mira, se vuelve hasta a reconciliar muchísimo con la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque ¿Ok? viene un proceso bien interesante que es la lucha contra la guerrilla. La guerrilla comunista venezolana, la parte, bueno, en general viene de la misma raíz, viene de Acción Democrática, viene de esa estructura, tanto del Partido Comunista como de Acción Democrática. Y entonces fue como Ardi. hacer esa estructura política que era Acción Democrática, fue como si fuese creándole a la Fuerza Armada un enemigo ad hoc dentro del país, para que la Fuerza Armada sintiera que el gobierno no era el enemigo, sino que el enemigo eran estos tipos que eran enemigos del gobierno. Entonces, esa gracia para mí fue muy bien estructurada porque se logró hacer que esa estructura radical de guerrillera hiciera su trabajo, es decir, desangrar, y que el héroe llegase a fortalecer la idea de la democracia. Ese héroe actúa bajo el hecho del gobierno civil y ese héroe se somete a la estructura del gobierno civil. El héroe perdió la visión de que ese gobierno era su enemigo, sino que yo trabajo con este gobierno para hacer país. ¿Cómo lo tomó la sociedad? Lo tomó muy bien, porque la sociedad, eso en el fondo es lo que quiere. Lo que quiere en el fondo es el ideal democrático y una Fuerza Armada que cumpla con su deber en el establecimiento de la seguridad y la soberanía del país. Entonces, esa etapa fue muy positiva para la Fuerza Armada en ese sentido. La Fuerza Armada se llena de sus galardones al ser las únicas dos Fuerzas Armadas en Latinoamérica en lograr contener los procesos de guerrilla de manera efectiva. Y la sociedad estaba realmente satisfecha en ese sentido. Solo por destacar, mencionaste que Venezuela es una de esas fuerzas armadas que contiene la guerrilla. ¿Cuál sería la otra? La otra que lo hace de manera formal en su momento es la chilena. Vale, muchas gracias, Noel. ¿Quisieras aportar algo, Jorge? En paralelo a ese proceso de generar aceptación de la Fuerza Armada en base a su desempeño contra la lucha guerrillera, tomando en cuenta que lo que expresa Noel, la guerrilla fue un enemigo creado por la estructura que manejaba el Estado, la Acción Democrática. Se vivía el proceso de infiltración que venía desde mucho antes de 1958, el proceso de infiltración comunista en la Fuerza Armada. Recordemos a Wolfgang Larrazábal, su papel antes de 1958, antes del 23 de enero, y posterior, sus vínculos con toda la guerrilla comunista que estaba naciendo en Cuba, con Fidel Castro, con todo el comunismo internacional.
Recordemos a gente como Douglas Bravo, que si bien no era militar, tenía muchos contactos militares, junto con Puerta Aponte de Bandera Roja, iban infiltrando oficiales dentro de la Fuerza Armada bajo el auspicio político, bajo la protección política, el padrinazgo político de gente de Acción Democrática y hasta de COPEI. Recordemos al capitán Andrés, al capitán Izarra, William Izarra, el papá de Andrés, de la aviación, que también tenía un gran ascendente dentro de la Fuerza Armada en los años 60, generando el germen de la división y la desinstitucionalización dentro de los componentes de la Fuerza Armada. Recordemos también ¿cómo se llamaba este capitán que le gusta? Este general que murió hace poco, Pérez Arcay, Jacinto Pérez Arcay. Gente con mucho ascendente en la Fuerza Armada que sembró las bases de lo que fue el MBR 200. Paralelamente a ese funcionamiento institucional, cuarteles afuera, el infierno venía gestándose dentro de la Fuerza Armada mucho antes de la llegada de Hugo Chávez. Quiero apalancarme un Ya, poco en esto y destacar entonces este concepto temporal, ¿no? Que estamos viendo un poco con Noel y con Jorge. Estamos viendo que la infiltración dentro de las Fuerzas Armadas arranca mucho antes del 58, pero también hay un proceso histórico en los años 70 son las políticas de pacificación, sobre todo bajo la presidencia de Rafael Caldera, que es donde se suele marcar el ingreso de estas entidades de izquierda con mucha más fuerza dentro de la institución militar. Entonces, ¿qué cambios se gestan entonces para esta fecha que lo hacen tan diferente al proceso anterior? Estamos hablando que antes era un proceso algo más velado y ahora queda por ley institucionalizado y por ende es mucho más fácil acceso, o realmente se dan otro tipo de cambios. No obstante, quiero darle un poco a David que quería tratar una idea para hacer esta transición. sí, creo que no me salgo del hilo, ¿no? Lo que quería era un poco también de contexto internacional de ese primer periodo que estabas hablando de, bueno, y la pregunta era cómo se tomaba la población, cómo se potabilizó esta idea de una fuerza armada subordinada al poder civil, ¿no? Yo creo que fue una etapa de lo que logro intuir también un poco contradictoria en términos de esa política, ¿no? Porque, bueno, se viene de un proceso de gestación de una ideología nacionalista bajo la dictadura de Pérez Jiménez, eh, que fue abanderada por la misma Fuerza Armada, o al menos ese componente que rodeaba la figura de Marcos Pérez Jiménez. Y al mismo tiempo hay una animadversión por parte digamos, del poder, del actor hegemónico continental, eh, porque bueno, en los Estados Unidos se perseguía, sí, por supuesto, una política de regímenes de seguridad nacional relativamente fuerte, pero digamos, tratando de alejar el elemento nacionalista que pudiera, digamos, que pudiera o arrancar a los países de una potencial alianza anticomunista en América de ese mismo proyecto anticomunista continental. Entonces hay una especie como de contrapeso que se da, porque se le da un apoyo a unas Fuerzas Armadas claramente instrumentales a la lucha anticomunista en el contexto de la Guerra Fría, la bipolaridad, de todas las cosas que conocemos, pero al mismo tiempo se le quiere alejar a los países y a las instituciones armadas de una ideología nacionalista. Yo creo que eso es importante entenderlo ahí, porque además viene con la presidencia de John F. Kennedy
al comienzo de los 60, entonces también viene, que coincide con el comienzo de los gobiernos puntofijistas en Venezuela, los gobiernos civiles, viene una nueva filosofía también ahí. Y entonces yo creo que ahí ese proceso que estaba contando Noel, bueno, de una especie como de nueva misión social o rol, o rol en el imaginario que se le asigna a la Fuerza Armada por parte de estos gobiernos civiles de centroizquierda, entra dentro de ese contrapeso, que es un poco contradictorio y difícil de entender. Y encima, o digamos debajo de eso, operando debajo de eso, está ese río subterráneo de la infiltración marxista que lo describía Jorge, además con nombre y apellido, que es la idea esta del entrismo, ¿no? O sea, la idea esta del entrismo de Trotsky, de que, bueno, en los países más recalcitrantes en contra de la revolución íbamos a tratar los revolucionarios, a tratar de infiltrar, bueno, los sindicatos, los partidos socialdemocráticos, los gremios, etcétera, pero en una buena medida las instituciones militares. Duda. Tú sabes que en ese mismo andar del proceso de infiltración volvemos a ese espacio de la infiltración previa al mismo 58, el mayor ejemplo lo tenemos en Wolfgang Larrazábal, y todo el trabajo pro llevar a la institución armada hacia una estructura formalmente comunista, era la visión de aquel entonces. No era quizá un proceso como el que resultó al final, que fue de penetración y por goteo, para poder hacer la transformación. Aquí hubo un momento evidente durante esa transición a la democracia después de la salida de Marcos Pérez Jiménez, que se quería hacer el cambio desde arriba, con una imposición clara. Y esa fue quizás la visión y misión de Larrazábal, la cual simplemente, gracias a Dios, en su momento no tuvo éxito, ¿no? Hay una parte que es bien interesante con respecto a cómo en ese espacio de la lucha guerrillera llegamos a la pacificación. ¿Y por qué se llega a la pacificación? Se llega a la pacificación por la efectividad de la Fuerza Armada. Eso es, los socios, es decir, la parte carnívora del juego, la guerrilla en ese momento, los socios del gobierno estaban acabados militarmente. Y si ese capítulo se hubiese cerrado como se debió haber cerrado, usted está acabado militarmente, usted va a enfrentar una serie de juicios, usted queda inhabilitado políticamente, toda la estructura y todo ese ideario queda señalado como lo que era una estructura para desangrar una nación. Eso se acababa allí. Pero los gobiernos de putofijismo, y en este caso particular el gobierno de Caldera, logró este proceso de pacificación, que no fue otra cosa que darle habilitación política a esta manada de criminales comunistas. Entonces tuvimos una buena fuerza armada y la forma de evitar que siguiese cumpliendo su rol, entonces era abrir directamente las puertas a, a todos estos entes de izquierda para que pudiesen ser de forma mucho más cómoda, pero ya dentro de la propia institución sin tener que hacer juegos de subterfugio. Hacia eso más o menos es hacia donde apuntas, Noel. Exacto. Y hay un punto también importantísimo con respecto a eso. En ese mismo momento en que se logra la pacificación, se terminó de colocar la gran camisa de fuerza a la Fuerza Armada. La gran camisa de fuerza en este país es la idea de que lo único que la Fuerza Armada no puede hacer es ir en contra de la Constitución. Ok. Eso es muy importante. Entonces, y eso después, a posteriori, Chávez lo deja muy claro cada vez que levantaba el librito ridículo. Claro. Porque es como si fuese un gran mantra. Si tú vas en mi contra, estás yendo en contra de la Constitución. Exacto. Entonces, eso le quedó a la estructura de la Fuerza Armada. La Constitución, la idea de Constitución, no importa lo que diga la Constitución. Quien la levante es el dueño de la Constitución. Entonces, la Fuerza Armada se ve sometida a esa idea de quien porte el librito ridículo. Entonces, ese es quizá en ese mismo momento de la pacificación quedó puesta
esa camisa de fuerza, porque la Fuerza Armada en ese momento entendía que lo que se estaba haciendo desde el gobierno era dañino. ¿Cómo le vas a otorgar tu estatus político a estos criminales? A esta gente que venía masacrando gente en los pueblos, esa gente que atentaba contra mi institución, esa gente que mató jóvenes soldados, esa gente que hizo tanto daño en la ciudad. ¿Por qué le estabas dando este estatus político? Eso lo entendía la Fuerza Armada. Pero ¿por qué hubo la calma? Porque la Constitución es muy buena. Y lo único que no puede hacer la Fuerza Armada es ir en contra de la Constitución. Entonces acá voy a jugar un poco al abogado del diablo, ¿no? Tenemos una institución que son las Fuerzas Armadas que no puede ir en contra de la Constitución, pero llegamos al año 92 y tenemos una Fuerza Armada que da un golpe de Estado. Y dar un golpe de Estado es ir en contra de la Constitución. Entonces, Pero hay un tema. ¿cómo pivotamos en ese proceso para llegar al año 92? Y con esto voy a dar entonces un poco la apertura a lo que es el chavismo, como un concepto, ¿no? Hay un previo en eso. Ya después de la pacificación, entonces viene ese desgaste de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada Ok. perdió el principal, su naturaleza de a quién estoy mirando feo, que era el gobierno. Eso pasó a convertirse a la guerrilla. Mi enemigo es la guerrilla. Y ahora la guerrilla ya no está. Entonces vamos a hacer que la Fuerza Armada se vaya ablandando, se vaya desinstitucionalizando sin la fuerza, sino vamos a darle a la Fuerza Armada una función más protocolar. Vamos a llenarla con muy buenos regalos y vamos a darle, pero que la Fuerza Armada se aleje de muchas Claro. de las actividades y de conexiones con lo que tenían, pues, que era el propio ejercicio del gobierno por parte de la Fuerza Armada. Ya todo eso se va perdiendo. Y entonces eso entra el espacio de no solo la penetración guerrillera, sino también oportunistas dentro de la Fuerza Armada. Mm. Es muy importante entender que antes del 92, en octubre del 88 fue la Noche de los Tanques. ¿Qué fue la Noche de los Tanques? Eso hay que tenerlo claro, eso era un golpe de Estado. ¿Quién estaba dando el golpe de Estado? Hasta este momento eso se mantiene en silencio. Lucinchi iba a perder el gobierno, era un golpe de Estado, un cambio de mano, con toda la tranquilidad y con toda la seriedad de un golpe de Estado. ¿Quién dio la contraorden? También se mantiene en silencio. Pero, es decir, esas Fuerzas Armadas que logra Chávez tomar e ir a contra la Constitución y hacer el golpe de Estado, ya estaba totalmente herida en ese momento. Y en ese momento, en el 88, después de esa Noche de los Tanques, donde todo el mundo quiso hacer silencio, era el momento para intervenir la Fuerza Armada, para reencontrar a la Fuerza Armada con su vocación y misión. Pero no, nada de eso se hizo. Se permitió, debido a los conflictos, sobre todo internos dentro de Acción Democrática, con la llegada de Carlos Andrés, en ese paso, Lucinchi y Carlos Andrés, se permitió que el cáncer siguiese. Como muchas cosas que pasaron en el gobierno de Lucinchi, no solo en el entorno económico, sino también en el entorno militar, las realidades se fueron escondiendo debajo de la alfombra. Y después llegamos a Chávez, llegamos a 92. Impresionante, porque son procesos de contradicciones aparentes, ¿no? O sea, son fuerzas que se oponen, pero al final confluyen en un proceso se llega como un pico, ¿no? de profesionalismo e institucionalización, y estas fuerzas contradictorias, digamos, que terminan con ese pico de funcionamiento de la institución. Ahí hay dos cosas interesantes, porque la creación si mal no recuerdo, la creación de las primeras fuerzas de operaciones especiales dentro del ejército, eh, que bueno, creo que el mismo general Vivas participó en ese proceso eh, de joven, por ejemplo. Eso es, bueno, es un indicativo de la altura a la que se había llegado dentro de la institución y la eficiencia y eficacia en la lucha contra insurgentes o antiguerrillera. Y se estaba perfilando una Fuerza Armada especializada en esa doctrina.
que además, bueno, llegó en su ápice a récords de, de actuación y de profesionalismo en ejercicios conjuntos, etcétera. Pero es interesante, por lo que está diciendo Noel también hay un proceso también de corrupción material, ¿no? O sea, también se le consiente, bueno, con tecnologización y adquisición de equipos, etcétera, a la Fuerza Armada de manera quizás desproporcional. No sé si eso es debatible o no, pero me llama la atención de que eso pasa al mismo momento en el que se le está dando esta oportunidad de la pacificación, que la vemos después en años recientes en Colombia, a un enemigo derrotado militarmente se le premia con una, con una reinserción política y sociopolítica, lo cual es cómico porque yo estudiando acá en Estados Unidos, escucho todavía autores y fuentes que hablan de eso como algo positivo, digamos, a nivel global. O sea, bueno, cómo acabar con el terrorismo, por ejemplo, que era lo que al final la guerrilla comunista latinoamericana eran grupos terroristas. O sea, bajo todas las definiciones que usamos hoy en día, califican como eso. Y entonces es cómico porque todavía se enseña ese concepto de que la politización de estos grupos, la reinserción de estos grupos en la vida política, a rajatabla, estadísticamente es prueba de éxito de la derrota del terrorismo. Y yo digo, bueno, pero no estudiamos lo que pasa después. Lo que pasa después es justamente el proceso que estamos hablando ahorita, que creo que queda claro con la historia que nos contó Noel, de que en la segunda mitad de los años 80 se empiezan a ver las costuras de eso, ¿no? Y en este proceso entonces comenzamos con la creación de una institución, la profesionalización de esa institución, cumple con su rol, pero políticamente no sirve a un conjunto de intereses y pasamos un proceso de debilitación de esa institución y tenemos como resultado entonces la aparición del chavismo. Vamos a poner ese punto de origen por una necesidad de establecer esta conversación en el año 92 con los golpes, la aparición de la figura entonces de Hugo Chávez. Como dice David, se le permite hacer vida política a, a, a- a este conjunto de ideas contrarias a la democracia de la nación. Toma la presidencia en el año 98 a través del proceso democrático. Ya hemos charlado en la charla anterior, estuvimos hablando un poco también de estos procesos, pero estamos parados sobre el tema de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo son las Fuerzas Armadas en un primer periodo? Y viendo la historia venezolana, es el proceso en donde el chavismo realmente toma el poder. Eso quiere decir que logra hacerse con el conjunto de instituciones del país, y vamos a ponerlo en una fecha entre el 98, entre el año 98, entre el año 2005. ¿Cómo son las Fuerzas Armadas eh, en ese periodo? Y si pudieran hablar un poco de cuál es el concepto que venía en las Fuerzas Armadas, porque normalmente este tipo de fuerzas políticas suelen comunicar lo que quieren hacer y lo hacen abiertamente, solamente que parece que la gente como que no escucha muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál era ese concepto que tenían de Fuerzas Armadas y cómo son las Fuerzas Armadas en este primer periodo? Fíjate que hay un punto bien interesante en todo eso. A pesar de la debilitación, a pesar de la infiltración, a pesar de cada una de estas cosas, a pesar de Chávez, todavía estaba la institucionalidad vigente, existía. Ok, Tanto sí que, vamos, previo a Chávez, cómo se detiene aquella desgracia que fue el Caracazo, todo este proceso insuflado por la izquierda que encendió el país, gracias a la Fuerza Armada, a la verticalidad de la Fuerza Armada, a la operación de la Fuerza Armada. ¿Por qué los golpes de Chávez no triunfan más allá de la incapacidad de la estructura en específico y la incapacidad trucada de Chávez, más allá del mismo saboteo del propio Chávez al golpe de noviembre? ¿Por qué no triunfan? Porque la institucionalidad de la Fuerza Armada estaba, y una institucionalidad y una verticalidad
que respetaba la idea de democracia. Hay que recordar en el golpe del 4 de febrero, el golpe del 4 de febrero, Carlos Andrés en su segunda o primera locución, tengo un lapsus, dice de manera clara, y este es un mensaje a la Fuerza Armada: yo soy su comandante en jefe y me deben obediencia. Y ahí se acabó el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque la institucionalidad existía. Más que todo, en ese momento, existía una institucionalidad real. Todavía existía ese apego a la Constitución, a la idea de Constitución. Es decir, aquella camisa de fuerza funcionó. Es decir, la Fuerza Armada entendía en su momento el respeto a la idea del presidente. Eso es bien interesante porque estamos hablando, todo esto en 92. Carlos Andrés estaba empezando su periodo de gobierno. Venía el 89, 81, estaba el paquete, estaba todo esto. Es decir, el gobierno de Carlos Andrés estaba quizá en ese momento de ese gran cambio de visión que mismo Carlos Andrés estaba impulsando, ¿no? Y en ese proceso la Fuerza Armada venía siendo un soporte correcto de lo que buscaba el país. Tanto así que llegamos a este periodo ya con Chávez en el gobierno. Chávez llega al gobierno no por un golpe de Estado, llega por los votos, llega por el proceso electoral, más allá de todo lo que hemos hablado de lo cuestionable de los procesos electorales. Tenemos a otro personaje de la Fuerza Armada, como era el general Santeliz, controlando el registro electoral permanente de aquel tiempo. Es decir, cualquier cantidad de cochinadas estaban sucediendo allí para lo que fue la elección de Chávez. Tenemos el primer proceso de automatización, no total, pero sí parcial, en aquel momento manejado por Indra. Si tenemos noción de la cantidad de escándalos electorales en los que está envuelto Indra, nos daría una idea de la eventual manipulación que se vivió aquí para ese proceso electoral. Pero en la Fuerza Armada venía el primer filtro hasta lo que da pie a la Fuerza Armada que impone el chavismo. ¿Qué hace Chávez? ¿Qué hace Chávez? Chávez comienza con los procesos de mandar a hacer cursos de Estado Mayor a Cuba. Algo impensable. Se empezó a seleccionar a miembros de la Fuerza Armada para cursos de Estado Mayor en Cuba. Y esa era ya la definitoria. No importa lo que pasaba, ellos venían con un examen de aprobación. Este sí va a ser sumiso, a este sí lo podemos doblegar, este va a ser incómodo todo el tiempo. Y ese filtro fue usado para cuando Chávez genera el caos de abril, y después se sigue usando a posteriori, viendo las reacciones de todos, y era como un manual perfecto para sobre todo identificar el que le va a causar un problema. Ni siquiera estaban identificando en aquel momento: este va a ser patria o muerte, este es tuyo, no, sino la gracia era identificar y poder purgar a lo que iba a ser un problema, para darle paso a mucho del desastre que tenemos hoy, pues. Jorge tiene una identificación muy clara del tiempo de ese quiebre. El tiempo de quiebre, a nuestro criterio, pasa de 1998 al 2005. 1998, Chávez venía de la candidatura, hubo aquella famosa gira a la Universidad de La Habana, 1994, recién salido de prisión, donde Chávez en esa conferencia dijo todo lo que iba a hacer. Generó escozor en sectores nacionalistas de la Fuerza Armada y empezó a tener reuniones con Pérez Jiménez, como para bajar los ánimos. Empieza el gobierno de Chávez, empieza el filtro que explicaba muy bien Noel. Adicionalmente a eso, ponían a militares en 3 o 4 funciones diferentes para mantenerlos ocupados y vigilados, y algunos con manejo de dinero para irlos corrompiendo. Históricamente el proceso continúa, llegamos a abril de 2002 con todo lo que hemos comentado anteriormente. El filtro fue quién quiere matar población, quién no. Los que no pasaron ese filtro, los que fueron en contra del Plan Ávila, a una gran racia y un gran aislamiento de sus funciones. Pasaron algunos años hasta lo que es el punto, la culminación de ese proceso de destrucción dentro de la Fuerza Armada, que es la llegada a la Academia Militar de Venezuela de Jorge Bestringe, un ideólogo, un hombre que se puede ser definido como nacional comunista,
eh, un- que es uno de los principales exponentes de la guerra de quinta generación. Esa Apologista conferencia del islamismo radical, etc. es proislamista, es todo es Todos todo, los males significa habidos. todo lo que está mal en la sociedad moderna. Ese encuentro, esa reunión, esa bienvenida se la dio Baduel, que Dios lo tenga donde merece estar. Y ahí marcó el punto de quiebre. El punto de quiebre en cuanto al pensamiento, la filosofía militar, lo que debe ser una Fuerza Armada Nacional, que ya venía bajo órdenes de Chávez, entregando soberanía, vía sistema de inteligencia, vía territorios de alivia, de espejo, cultivo de coca y campamentos de guerrilla comunista dentro del suelo venezolano, que fue debidamente denunciado por militares como González González. En síntesis, esa conferencia, ese cambio en el pensum educativo de la Fuerza Armada, fue el paso culminante para convertirla de lo que es una Fuerza Armada, de lo que debía ser una Fuerza Armada como función natural de policía de la nación, a ser lo que es una milicia de matones al servicio del jefe criminal de la zona. Interesante, porque fluye directamente a lo que quería traer a colación. Yo identifiqué tres fuentes ideológicas de esa transformación, de una Fuerza Armada, digamos, en términos doctrinarios, muy de libro de defensa de la soberanía y la integridad territorial y de la dignidad de la nación a la que defiende, a una especie de combinación entre guardia pretoriana tropicalizada con elementos de un cártel del crimen organizado, con elementos de una especie de guerrilla antiimperialista o digamos de organización insurgente contra un supuesto escenario de invasión, ¿no? Y esos, las tres fuentes que yo identifiqué fueron, si recordamos que en el año 99, el amorío entre Chávez y Norberto Ceresole, un argentino socialista también bueno, de inclinación más bien fascista, eh, que trae esta hipótesis del caudillo ejército-pueblo y una especie como de santísima trinidad del poder. eh, Muy también alimentado de toda esta idea de la integración militar latinoamericana y de esta idea de Manuel Ugarte de la patria grande, etcétera, que por supuesto no es nada nuevo ni siquiera es algo del siglo XXI. La otra inspiración es el maoísmo, esta idea de la alianza cívico-militar o civil-militar, la fusión de los dos digamos, de las dos caras de un país, ¿no? Porque hay que recordar que en la China comunista el Estado y la Fuerza Armada, que responde directamente al partido, por cierto, es leal al partido, no al Estado, digamos, no a la República, ni al pueblo, ni a una constitución, ni a una figura en particular, es leal al partido, es el arma del partido. Em, el Estado en la China comunista está completamente integrado con la estructura militar. Es decir, a lo interior de un ministerio, lo que hay es una especie de vida cuartelaria. Y eso explica también un poco por qué, digamos, el chavismo, entre comillas, desbordó a la función original de la Fuerza Armada hacia una cantidad de funciones de manejo socioeconómico, etcétera. Y creo que la tercera fuente, eh, yo la veo muy vinculada a lo que trata de hacer Irán, la revolución islámica en Irán, el régimen de los ayatolás, con lo que es la Guardia Revolucionaria iraní, que es una especie de
organización terrorista internacional que, bueno, es un ejército paralelo. Es decir, o sea, uno pudiera decir que Irán tiene dos fuerzas armadas, porque esta Guardia Revolucionaria tiene todos sus componentes autocontenidos dentro de su estructura. Entonces, yo creo que ahí esas son las tres inspiraciones principales, quizá haya otras, pero esas creo que no, uno no las puede dejar de lado si quiere entender lo que es la Fuerza Armada que destruyó y reconstruyó Chávez a imagen y semejanza de ese pasticho. Y entonces, en ese proceso de construcción, en ese periodo de 98-2005, ¿qué termina resultando del 2005 en adelante lo que son hoy las Fuerzas Armadas de Venezuela o las Fuerzas Armadas del chavismo, tomando un poco el concepto de David de Fuerzas Armadas que funcionan para el partido? Tú sabes que perdón, antes del 98, perdón, a finales del 98, yo expliqué que Venezuela entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Ahorita David puso los puntos completos sobre la I, que da el espacio para entender esa realidad que hoy es una realidad global, porque no podemos verla solo como el hecho venezolano, nosotros podemos encontrar los mismos puntos en cada uno de los países que están siendo desmantelados. Entonces, siempre hay que ver cómo va llevando a esa Fuerza Armada a esa realidad, ¿ok? Pero sin perder un punto que creo que está claro en esto. Se está haciendo para desmantelar naciones. Yo puedo desmantelar la nación generando este tipo de Fuerza Armada, sí, y es muy fácil en el caso venezolano. ¿Por qué? Porque también gracias a esta perversión que introduce el chavismo en la Fuerza Armada a máxima revolución, más la penetración del narcotráfico, vas haciendo que la Fuerza Armada vaya generando divisiones criminales. Entonces, si antes tú podías decir, yo recuerdo mucho una frase de que fue ministro de la Defensa, Montero de Revete, donde él intenta colocar a la Fuerza Armada que estaba ya en el 2007 entre el área fundamental de los institucionales, pero entonces habla de los ladrones, habla del narcotráfico y habla de el clientelismo. Esa era la realidad de lo que estaba. Ahora tenemos que pasar que esa parte de la institucionalidad está bastante más reducida y vamos a ver la parte criminal. La parte criminal tiene el concepto propio del narcotráfico, la parte criminal más conectada al Estado, por el otro lado, tienes la parte criminal que maneja la mafia minera, tienes la parte criminal que maneja el chantaje regular de alcabalas y aduanas. Pero fíjate que estás hablando ya de esta estructura criminal, simplemente esta estructura criminal que está al servicio del gobierno, que tiene en sí cada una de las partes una gran contención. El chavismo como contención de eso. Entonces, tú juegas que a esa Fuerza Armada forma parte también del gran chantaje que utiliza el chavismo, no solo para Venezuela, sino en el globo. Durante el tiempo de Chávez, también Chávez consintió a la Fuerza Armada con un armamento de alta capacidad. Mucha gente quiere calificarlo, que si chatarra rusa, chatarra china. No, es armamento de alta capacidad. Un Sukhoi no es una tontería, los radares de alerta temprana chinos no son una tontería, las baterías S-400 no son una tontería, son cosas, realidades que forman parte de todo el arsenal de la Fuerza Armada venezolana. ¿Qué pasa si la contención deja de existir y no se ha hecho lo correcto? Es decir, tú desplazas al hegemón de la tiranía y colocas un proceso dictatorial que mantenga la cohesión y vaya desarmando la estructura criminal para volverla a institucionalizar. ¿Qué pasa si no? Si llega a ocurrir el milagro de la extracción de la tiranía y se juega a una especie de marco de debilidad democrática. ¿Hacia dónde puede ir la nación? Con esa estructura criminal también armada. Ese chantaje es parte de la gracia de todo lo que ha hecho el chavismo con lo que fue las Fuerzas Armadas venezolanas. Ahorita simplemente es ese aparato, más allá de la Guardia Pretoriana, más allá de estos ejes criminales que explicábamos, está esa contención. Es tan grande el conflicto que nosotros nos hemos saltado también
que dentro de todo el proceso de perversión que ha hecho Chávez, que hizo Chavismo con la Fuerza Armada, fue ese enviar militares venezolanos a penetrar el ejército boliviano, el ejército ecuatoriano, a formar parte de ese proceso de transformación que han vivido esos países, al igual que nosotros lo vivimos por parte de Cuba. Entonces, nos fuimos convirtiendo en ese eco para la difusión del proceso revolucionario global que trae Ese punto es importante y me gustaría que lo pudiésemos charlar tener en otra charla en función de eso, ya parado el chavismo como un ente global, y sobre todo a lo que es nuestro vecindario, ¿no? Y tomando como pie el uso de las Fuerzas Armadas, y también tenemos la parte del financiamiento político, pero quisiera seguir centrando el concepto, y no te quiero interrumpir tanto con esto, Noel, no es tampoco mi idea, pero centrar en Venezuela. Estás hablando entonces de que ahora el desorden futuro, si el chavismo como partido sale, lo que pareciera es que vamos a una guerra de tribus. eh, eh, entonces, ¿qué es esa Fuerza Armada hoy del chavismo? Bueno, ya sabemos que son bandas criminales especializadas en algún tipo de negocio, así que tenemos diferentes componentes, ¿no? Si utilizamos eh, un concepto de la propia institución, tenemos el componente de narcotráfico, tenemos el componente de las alcabalas, el componente de la minería, pero ¿en qué ha devenido entonces Contrabando, esas etcétera. Fuerzas Armadas en el proceso? Porque bueno, también estamos hablando de un periodo, casi 2 décadas, del año 2005, hoy hasta el 2024, ya nos acercamos a las 2 décadas. Más allá de todos estos elementos de que hoy funciona como un aparato criminal nacional e internacional. ahí hay que entender que la Fuerza Armada, esa Fuerza Armada, aún con todo ese deterioro, no deja de ser otra cosa que un reflejo del país. Simplemente que aquí tiene uniforme y tiene armas, pero no es otra cosa que un reflejo del país. Y si vemos cada uno de esos reflejos de país en cada una de las transformaciones nacionales, tanto las vividas como por nosotros como por cualquier otra nación, nos encontramos que los cambios hacia lo correcto es un hecho viable. Lo que pasa es que no estamos apuntando a que sea viable el cambio hacia lo correcto, sino el Ok. gran mensaje es que es mucho más fácil mantener a ese gran continente, a esto que comprime a todas estas organizaciones, a todo este desastre. Es más fácil mantener el chavismo para que el chavismo amarre a sus locos que pensar en hacer el cambio hacia lo Claro. correcto. Se hicieron indispensables. Exactamente. Entonces, cuando nosotros no estamos entendiendo de que podemos llevar el país hacia lo correcto, pero lo correcto lleva un proceso de hecho, lleva un proceso traumático, lleva una cantidad de cosas que hacen posible, y entender la verticalidad y entender cada una de estas cosas que son simplemente obligatorias frente a la realidad, se hace más fácil dejar que el chavismo amarre a sus locos. Ese proceso de destrucción de la Fuerza Armada, es reparable, sí, volvemos al hecho de no solo es reparable, sino que esa misma Fuerza Armada puede convertirse de nuevo en el héroe. Pero no le estamos dando a la Fuerza Armada, a ese pedazo que queda dentro de la Fuerza Armada, que tiene convicción de país, que tiene hasta dos cosas que son fundamentales, que tienen que existir en el mundo civil y en el mundo militar: vocación y ambición de poder. La ambición del verdadero poder para la transformación de una nación. No el poder por poder, yo tengo plata, yo tengo el control político, no, sino poder para la transformación de una nación hacia lo correcto. Esa reencontrarse, si queremos colocar aquí un ejemplo, con aquel nuevo ideal nacional de Marcos Pérez Jiménez. Ese reencontrarse con una idea de una nación real. Entonces, ese mensaje no entra en ningún aspecto de la Fuerza Armada. No hay eco ni en el mundo civil, por supuesto, no hay eco dentro de la Fuerza Armada. El mensaje existe, ¿se puede hacer el cambio? Sí, lo que pasa es que hay que darle también voz a ese mensaje para que la Fuerza Armada
deje de sentirse despreciada por la población y vuelva a sentir el aprecio de la población por haber hecho lo correcto. Que por cierto, ese desprecio es un trabajo, es el producto de un trabajo, el resultado de una propagandización de décadas por parte de los mismos progenitores de este proceso, que fueron los gobiernos civiles posterior al año 58. Es decir, la satanización o demonización de la institución militar y de la figura de la profesión armada en general, es, a mi entender, algo muy bien calculado y ejecutado desde los partidos de centroizquierda que dominaron la escena política, dominaron absolutamente de forma casi totalitaria la escena política venezolana hasta hoy, fundamentalmente. Y bueno, es importante esta conversación en contra de ese esfuerzo, porque es importante volver a entender lo que nos pasó con esta otra óptica que es mucho más sana y real. Yo quisiera que ustedes dos muchachos nos hablaran también, aquí me pongo un poco de comoderador, porque sí me interesa el tema de Cuba, lo mencionó Noel, con este hecho en particular de la, del viraje de enviar a oficiales a los cursos de Estado Mayor, etcétera. Bueno, que se solían enviar era a Estados Unidos y con otra vocación, entonces ahora enviarlos a Cuba. Yo quisiera hablar, o que ustedes dos nos hablaran un poco más del rol de Cuba. Una cuestión que a mí siempre me ha impactado es el poder que tiene en la persecución política eh, digamos, en la represión del régimen, el poder que tiene la contrainteligencia militar, que famosamente es un instrumento geopolítico cubano en Venezuela, haciendo eco de lo que ellos hicieron en Cuba. Y un poco hablar también de la FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria, que es la Fuerza Armada Cubana como modelo, que también entra ahí en esa inspiración de lo que destruyó y reconstruyó el chavismo. Jorge. Bueno, para entender a Cuba hay que entender a la KGB Y a la Stasi. Y a la y Stasi. al Stasi. Y al Stasi. Hay que entender a Cherchinsky, hay que entender su penetración ideológica a través del proceso cultural, social, transformación política, los modelos de Gramsci aplicados a lo militar. Uno no puede decir Cuba es Fidel, no, Cuba es Fidel, que es producto de todo eso. La penetración de inteligencia auspiciada, promovida por Chávez, por parte hacia los cubanos, tenía un fin muy claro: quitarle competencias naturales a los organismos de inteligencia militar y civil, como era la DICIP en aquel momento, por tener su filtro de estructura de poder y de lealtad ordenado desde Cuba. En aquel tiempo no tenía tanta lealtad probada como la pudo tener luego, que confiaba en los cubanos, tanto en los círculos de escolta personal como en los círculos de inteligencia, contrainteligencia y posterior represión. No podemos hablar de Cuba, su penetración de inteligencia, sin entender lo que fueron eso, la Stasi y la KGB. Eso es un modelo europeo, de lo que tanto hablan de socialismo europeo. Ese es un producto del socialismo europeo. El aparato de contrainteligencia que aquí se siente como cubano simplemente es el modelo que la Stasi estableció. Es el aparato que la Stasi estableció, que por supuesto la Revolución Cubana le impuso a su población y por supuesto el chavismo lo impone para acá. Tenemos una versión tropicalizada, claro, ya tenemos la versión probada, tenemos de cómo funciona. También viene con el ingrediente de la perversión económica, que eso es algo que el esquema comunista no contaba. Ahora no, que hay mucho dinero para pervertir. Entonces, todo este tipo de armas son muy bien usadas y ejecutadas.
¿Es Cuba el eje? No, es el proceso revolucionario. Por eso es que hay que encontrarnos siempre en esta frase. La revolución es una sola y hay que comprenderla tanto histórica como globalmente para poder ir descifrando cada uno de los puntos y ver claramente ese hilo. Entonces, lo que hizo Cuba aquí fue la adaptación a algo que ya venía sembrado en nuestra población. Vamos previo. Aquí en Venezuela existía aquella campaña a finales de los 50 de un Bolívar para Fidel, un Bolívar para Cuba. ¿Cómo era? Un Bolívar para Sierra Maestra. Un Sierra Bolívar, Maestra. una bala, un Bolívar, algo así. Un Bolívar. Y una cantidad de conceptos que fueron hermanando en la psiquis del venezolano con la idea de una Cuba en transformación. ¿En transformación hacia dónde? No importaba, simplemente en transformación, porque esa es la gracia de cuando la gente cree en la promesa revolucionaria y ese festival tan dañino y criminal que es esa idea poética de la revolución. Entonces, ¿quieres una transformación? ¿Hacia dónde? Hacia un imposible, hacia una estupidez, hacia una ridiculez que lleva siempre a este caos. ¿Por qué? Porque la historia te demuestra que lo que llega es a esto. Pero no importa, de nuevo viene alguien con el mismo ideario revolucionario y va a encontrar con una población que acepta ese festival de estupideces. Entonces, ¿es Cuba? Sí, Cuba fue la herramienta. Ya había ese proceso de hermandad en una visión de pensamiento. Ya venía después todo el proceso cubano de penetración, no solo militar, sino cultural que en nuestro país pesó tanto, y viene todo el proceso de infiltración hasta la estructura académica y cada una de estas cosas. Entonces no podemos ligarlo solo a la Fuerza Armada, todo esto se hizo en un eje completo, por eso es que siempre quiero colocar ese espacio. La Fuerza Armada simplemente es un reflejo de la sociedad. Si tuviese querido hacer este proceso de penetración de la Fuerza Armada sin los abajo firmantes del 89, no llegas a ningún lado. Simplemente no llegas a ningún lado. Si lo quieres hacer todo eso sin la perversión política de adecos llevando a la es de la sociedad, al Congreso, entonces al Congreso de aquel tiempo tampoco ninguna de las cosas entra en ese eje. Por eso es que siempre hay que verlo como un proceso ideológico, no hay que verlo simplemente como un proceso mercantil o el proceso de ahorita el progresismo y los juegos de género y todo este proceso de revolución que la gente no quiere terminar de entender que es parte de lo mismo. No quieren terminar de entender que estamos viviendo un proceso neocomunista, pero al final simplemente es lo mismo. Esas son realidades que hay que poder comprender para entender que no solo es Cuba, porque hay gente hoy en día que sigue empecinada. El problema es Cuba. No, Cuba fue una herramienta, esa herramienta cumplió perfectamente el trabajo y ahí está. Hoy el proceso revolucionario está totalmente enquistado, tiene el control del país en todos los sentidos, y lo único que no controla realmente el proceso revolucionario es la voluntad de una sociedad que quiera reencontrarse con una idea de país. El problema es que esa idea de país fue destruida. Nos encontramos hoy con cualquier cantidad de voces que están casi que convirtiendo la leyenda negra española en la leyenda negra latinoamericana. Y eso está calando en la población, porque el gran daño que le ha hecho el chavismo a la imagen de Bolívar, a la idea de Bolívar, al ideario, al concepto, a todas esas cosas que hacen que el venezolano se enaltezca, hoy tienen un eco oscuro, sucio. Entonces eso va matando una idea de nación. La asociación es peyorativa y ellos cambiaron la asociación, con el cambio de la asociación destruye la idea. Destruyen la idea y con eso vas destruyendo la identidad de lo que era una nación que volvemos, como nación apenas de 1900 y tanto para acá. Entonces todo eso es muy importante entenderlo para comprender cómo fue tan fácil para el proceso revolucionario desarticular a Venezuela. Y en ese proceso, adelante, David. Perdón, no, lo que quería agregar es que en ese proceso de desarticulación, en el cual, digamos, esta transformación destructiva de la Fuerza Armada era integral, porque es decir, los dos primeros sectores a los que atacó Chávez fueron al militar y al agropecuario.
O sea, no hay ninguna casualidad ahí. Pero ese proceso de desintegración venezolana fue además esencial para la expansión del proyecto continental, porque entonces yo quería agregar con la idea de que el problema no fue Cuba, o digamos que cuando uno analiza el caso de Nicaragua, entonces es el mismo tema. O sea, bueno, fueron los cubanos. O sea, el problema es que hay una agenda revolucionaria que es multigeneracional. Por supuesto, hay instrumentos claros que uno puede identificar con nombre y apellido, pero tampoco es que responden a unos intereses nacionales, ¿no? Yo no tengo nada en contra de, o sea, yo tengo familia política que es cubana, o sea, yo no tengo nada en contra del gentilicio cubano per se. O sea, que aquí no se trata de un tema de un país contra el otro. Pero entonces quiero también agregar de que el análisis no termina en esta idea del Foro de Sao Paulo como una especie de entidad identificable que es flexible, es moldeable, se organizan en redes, etcétera. Pero digamos que eso es una capa de esta cebolla de poder, ¿no? Bueno, que es una capa interesante, que hasta hoy en día está muy poco estudiada, a mi criterio, y hay mucha tela que cortar, pero sigue siendo una capa. Por encima de esa capa hay intereses y lealtades que, que, que aglomeran no solamente a la izquierda radical y a todos los movimientos eh, extremistas revolucionarios de América Latina y el más allá, sino que hay una capa que los aglomera con, digamos, las fuerzas eh, más de centro izquierda, socialdemocráticas, laboristas, etcétera. Y encima de eso hay otras capas. Entonces, es importante ver que hay instrumentos que son claros eh, y que tienen una función clara, pero al mismo tiempo los autores, si bien tienen nombre y apellido, responden a intereses que están, digamos, escalonados y que a veces es difícil ver el último escalón. Y utilizaste una palabra y me gustaría tomar esto como una idea que nos lleve hacia el cierre de esta conversación, que es la lealtad. Si a veces si pensamos lo que son las relaciones dentro del estamento militar, la lealtad es una palabra que suele tener un gran peso. En toda esta descripción que nosotros hemos hecho de la destrucción de las Fuerzas Armadas, o de la institución de las Fuerzas Armadas y la reconstrucción de unas nuevas Fuerzas Armadas que funcionen para el partido y que se haga indispensable también para que el mundo externo no, eh, o no le sea fácil realizar el cambio. ¿Cómo son esos procesos de lealtad entonces dentro de esta Fuerza Armada revolucionaria? ¿Qué elementos podrían destacar un poco en función de eso? Eso me gustaría que fuese una especie de idea de cierre y luego volver a retomar un poco la idea que trajo Noel de que no todo es tan malo, o sea, de que podemos salir de este proceso. Esto lo venía pensando de hace algún tiempo, y es que cuando Pavel habla sobre los temas de lealtad, más allá de lo monetario, del acceso a cargos de poder, de verle un favor a uno o a otro, David comentaba lo del Foro de Sao Paulo como una sola de la capa de la cebolla. Ahora entendemos al Foro de Sao Paulo como un organismo hemisférico. Quizás podía ser equiparable a lo que ya tiene tiempo establecido como la Unión Europea, ambas hijas de la ONU, como movimientos globalizantes. Y entendemos que el globalismo es hijo de aquel movimiento jacobino y liberal que derivó en la Revolución Francesa. Entendemos la Revolución Francesa como una operación masónica de principio a fin. Entendemos a los masones como una organización atemporal, cuyos principios se mantienen generación tras generación y las funciones de sus miembros derivan en función al rango que ocupan cada cual. Entendemos a la Fuerza Armada como una logia,
y dentro de una logia hay sublogias. Podríamos hablar de, por ejemplo, mencionar al vuelo, la logia masónica eh, bolivariana, la logia masónica mirandina, componentes que generan división entre sí, pero a la vez lealtad entre sus miembros respectivos. Las lealtades vienen derivadas de diversos factores, como comentaba, pero en ambos casos viene por la verticalidad dentro de esas logias, no la verticalidad prusiana que fue destruida. Una vez Noel explicaba que Venezuela tenía más generales que la OTAN, y dentro del proceso de destrucción de la Fuerza Armada viene la destrucción de la verticalidad prusiana. No, esas lealtades vienen dentro de las logias, dentro de los subgrupos de poder, que si bien divididos, se pueden odiar a muerte, pero entienden que su supervivencia va ligada a trabajar juntos, a convivir juntos y soportarse juntos. Los narcotraficantes con los de la cabala y esto con los de las minas. Y eso es parte de lo que comentaba Noel, del freno, de la contención de los locos. Juntos sobreviven, separados, quién sabe. Exactamente. Y es bien importante también entender siempre de eso, dentro del concepto de la revolución, una sola, la cantidad de herramientas, etapas, capas de la cebolla. Yo quiero recomendarles mucho a todos, no sé si la tienes pública, David, la tesis que hizo David sobre el Foro de Sao Paulo contra Latinoamérica. Esa capa de cebolla es fundamental comprenderla. Y el trabajo de investigación de David en eso es excepcional. Entonces, es muy bueno que la gente pueda encontrar, porque cuando tú entiendes esa capa de la cebolla, puedes abrirla y darte cuenta, así fue. Y aquí es cómo se desactiva. Aquí está el eje más allá del Foro de Sao Paulo. ¿Por qué el eje es ideológico? ¿Por qué se puede decir sencillamente algo con lo que yo insisto constantemente, socialismo y crimen siempre van de la mano? ¿Por qué esa estructura funciona? Entonces, si nosotros identificamos cada uno de estos puntos, podemos identificar las lealtades, podemos identificar dónde están los quiebres, podemos identificar dónde puede haber una ambición mayor, una ambición que puede transformarse en un hecho positivo para la recuperación de nuestras naciones. Sí, es Es un interesante. problema complejo el ver las Fuerzas Armadas y sobre todo cuando la convertimos en un componente más de todo el aparato de la revolución. Así es. David. Es interesante porque sí, o sea, digamos que es complejo, es complejo el tratar de unir un lado de la conspiración con el otro, pero cuando uno ve ciertos fenómenos con esta óptica, se aclaran. Entonces es complejo y a veces aleja a la persona común del estudio del fenómeno, pero cuando utilizas algunas herramientas analíticas y dices, mira, finalmente estoy entendiendo algo y entonces se hace atractivo tratar de entenderlo. Ahí yo quería hablar un poco, quizá un poco de la parte más visible de todo este tema de la lealtad y dar quizá una hipótesis. De lo que pudiera significar todo esto en positivo, en un mensaje quizá no sé si llamarlo de esperanza, pero sí de optimismo, ¿no? Todos estos proyectos tienen un talón de Aquiles, o sea, no son perfectos, son humanos y vienen con sus debilidades. El problema creo que siempre es que son tan perversos y tan malignos que a la persona común y corriente la abruma. El nivel de maldad tiene una cualidad cegadora y eso, por supuesto, en términos de operación militar es crucial, ¿no? Porque así deslumbras al enemigo, ¿no? Que el enemigo al final de cuentas es la humanidad, o sea, es la gente común y corriente. El chavismo, en la transformación de la Fuerza Armada venezolana, el chavismo destruyó este sistema, la verticalidad, la jerarquía,
la piramidalidad de la institución, o lo que hubo de piramidalidad, desprofesionalizó a los cuerpos, y a la mayor parte de las unidades que tenían un rol fundamental en la defensa de la nación, corrompió a otros, etcétera, ¿no? O sea, ahí lo que yo creo que enfocándonos en el tema de la lealtad, primero hay una destrucción de la idea. O sea, llámalo destrucción creativa, lo que quieras llamar, pero hay una destrucción de la idea de la lealtad. Porque entonces, ¿a quién le soy leal? O sea, si a un subalterno lo están promoviendo antes que a mí, y entonces todo este tema de que el saludo me lo cambian, el santo y seña me lo cambian, y de que, bueno, no hay una especie de carrera meritocrática para los oficiales, hay una destrucción de ese entendimiento meritocrático de la formación, y del desempeño. Si lo que hay es una serie de estructuras de incentivos materiales que están vinculadas a actividades ilegales, bueno, lo que hay es una destrucción como resultado general de un concepto de lealtad. O sea, le soy leal a quién, a la nación, a la constitución, al caudillo, al partido. O sea que, entonces yo creo que al final de cuentas, por más que uno estudie casos históricos y diga, bueno, esto es lo que trataron de copiar o esto, hay una amalgama de cosas que ellos trataron de hacer ahí. Y creo que el resultado final es que, bueno, balcanizaron a la institución, y ese proceso lo han querido llevar a un extremo que sea irreversible. O sea, que no se pueda, lo que estaba explicando Noel y Jorge, o sea, que no se pueda revertir ese proceso de destrucción de la lealtad y del eje central, eh, porque se le roba el espíritu mismo a la institución. Entonces no hay, o sea, al final del día, incluso si quieren hacer algo con toda la represión y la tortura y las desapariciones y los abusos y la intimidación, incluso si queda alguien que quiera hacer algo, es en función de quién, o sea, es en función de qué ideal, si ese ideal ya no existe, ¿no? Ahí lo que estoy tratando de decir es, em, esto pudiera ser una oportunidad en un sentido a futuro. ¿Por qué? Porque si se destruye una idea de lealtad identitaria, de cohesión, em, la misma disposición psicológica de la persona de la carrera de armas le genera una disonancia, eso le genera una disonancia cognitiva brutal. Porque, o sea, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Al final del día, o sea, cuando me acuesto en la noche, si todavía tengo conciencia y no simplemente soy un vándalo, o un mafioso, al final del día, ¿para qué estoy sacrificando mi vida? ¿Por quién? O sea, ¿qué es lo que representa el uniforme? Entonces ahí pienso yo que eso fue un logro, un exitazo de la revolución, destruir eso. Pero al mismo tiempo es una debilidad que está generando en el ecosistema de poder. Porque si hubiese una fuerza organizada con un eco y una ascendencia y una autoritas que pudiera generar ese mensaje de una nueva lealtad, como mencionó, una especie de nuevo ideal nacional, pero instrumentalizado, eh, pues bien, ahí se llena un vacío que psicológicamente la persona en ese tipo de institución necesita. Entonces, bueno, quizá ahí donde está uno de los talones de Aquiles de este proyecto, que yo no creo que es omnipotente. Lo que creo es que, bueno, los que no estamos a ese nivel de maldad nos cuesta. Somos un poco más lentos para comprender. Y hay una idea básica, si ellos pudieron realizar ese cambio, ¿por qué no podría darse otro cambio? Exactamente. El asunto es que como sociedad, como sociedad, todavía aparte del grado de inmadurez de la sociedad venezolana, está la gran falta de seriedad para entender el problema. Y esa seriedad no es que toda la sociedad, como siempre
intento repetir, no es que toda la sociedad va a comprenderlo, va a tomar, no. Si no se logra construir tampoco, no se logra cohesionar tampoco esa vanguardia necesaria, mucho por las miserias personales que hablábamos hace rato, pues. Entonces, primero tenemos que empezar por tomarnos en serio el problema, entender qué es un proceso revolucionario, porque mientras sigan calando voces que al final todas entran dentro de la mentira electoral, no se puede tomar en serio lo que está viviendo el país, no se puede tomar en serio el significado del proceso chavista en el proceso global, no se puede tomar en serio el riesgo que corremos con una fuerza armada que pueda explotar por ese asunto de las lealtades. Entonces, creo que la clave es muy sencilla para poder comprender esto. Hay que tomarse en serio la realidad. Jorge, ¿quisieras dar unas últimas palabras? Como conclusión, aunque la naturaleza de las Fuerzas Armadas siempre dicen que son apolíticas, eso es una fanática, porque es un actor político de mucho poder. Mientras se tome en cuenta eso, se avanza. Cuando se siga creyendo que las Fuerzas Armadas deben ser apolíticas, reforzamos el discurso gubernamental, en este caso del chavismo. Dos, no poseo información, pero siempre tiene que haber alguien buscando hacer lo correcto en todos lados. Mientras esa persona o ese grupo dentro de la visión política siga creyendo y reforzando el discurso de la falsa oposición venezolana, no llegamos a nada. Todo es político. Mientras no haya un cambio político en Venezuela desde la oposición, que otra gente tome el control de la oposición, que se genere una masa crítica que tenga como único referente la realidad. Entiendes la realidad, sabes cómo afrontarla. Mientras eso no suceda, lo que haya como factor de poder con disposición de cambio en la Fuerza Armada no hará nada. O peor, lo agarran, como ha sucedido antes. Entonces, el resumen que yo podría dar es que todo es político. Mientras se vea el problema de la Fuerza Armada como un hecho político, desde su origen, en el caso venezolano, su formación, su profesionalización, su decadencia y su destrucción hasta lo que es ahora como un hecho político, hay que buscar el hecho político que revierta toda esa situación. Y así Venezuela tendrá salida. Amén. Muy interesante. David. Bueno, gracias. Primero que nada, gracias. Yo estoy realmente muy satisfecho con la conversación, con el esfuerzo. Eh, es increíble porque es un tema que da para muchísimas cosas, ¿no? Y ni siquiera entramos, digamos, en el detalle de de muchos cambios que se dieron, por ejemplo. O sea, uno pudiera especular con muy con muy buen nivel de información acá entre los cuatro, por el motivo de muchas cosas y también proyectar cosas a futuro que pudieran suceder porque se entienden esos cambios. Em, de nuevo, da pie para muchas discusiones, pero yo creo que fundamentalmente dimos un inicio y un fin a, digamos, a la conversación sobre el destino yo podría llamarlo el destino de la institución militar, que está existencialmente vinculado al de la nación venezolana. Y pues bueno, magistral, aprendí muchísimo. Aprendí además cosas que también que me vuelven a sumergir en el tema con interés. Espero que la audiencia también le haya pasado lo mismo. Bueno, y muchas gracias por su atención a todos los que nos escuchan y los que nos escucharán. Yo quisiera que si tomaran unos segundos para seguir en las redes sociales y en los medios en los que pudieran aparecer estos tres personajes que tengo acá conmigo. Siempre tienen cosas muy valiosas que decir y además
siempre están buscando, siempre están indagando, y eso yo creo que es lo más importante, porque en ese proceso de descubrimiento de la verdad y de reencontrarse con la realidad, que es un mensaje constante de todos ustedes, en ese proceso hay, ahí hay combate al fenómeno maligno que nos atacó. Y ese buscar la verdad es un acto de resistencia. Yo creo que ahí, en el fuero interno de cada quien, este, se da ese fenómeno cuando realmente se quiere hacerlo lo correcto. Así que bueno, sigamos adelante. Viva Venezuela. Y bueno, un gran abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. Un gran abrazo a todos, hermano. Bueno, todo. Viva Venezuela. Venezuela, hermano.